Me llamo Ramón Valcárcel, y a mis 72 años jamás pensé que la puñalada más dolorosa vendría de mi propia sangre. Han pasado ya 4 meses, pero todavía recuerdo aquel viernes como si hubiera sido ayer. Me encontraba en el despacho de mi piso en Zaragoza, revisando las cuentas de la pequeña papelería que abrí después de jubilarme tras 3 décadas como funcionario de Hacienda. Desde la muerte de Mercedes, mi mujer, hace ya 7 años, la papelería se convirtió en mi refugio, en el rincón que me dio fuerzas para seguir adelante. Era un negocio modesto pero suficiente para vivir con dignidad, sumado a mi pensión. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España nos estás viendo. El timbre sonó 2 veces seguidas, esa manía que siempre tuvo mi hijo Álvaro. Me levanté con esa lentitud que la edad te impone sin pedir permiso. «Papá, ¿por qué tardas tanto?», dijo, entrando como una tromba sin darme tiempo a saludarle. Tenía 45 años, traje impecable, que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en un mes, y esa impaciencia que le acompañaba desde niño. Le abrí los brazos para darle un abrazo que apenas correspondió con un par de palmadas en la espalda. «Necesito hablar contigo de algo importante», anunció con un tono más propio de un despacho que de un hijo. Se dirigió al salón sin esperar invitación, abrió su maletín y colocó varios papeles sobre la mesa de centro, justo donde su madre solía apoyar las revistas de moda. «Papá, llevo tiempo pensando en tu situación. Vives solo en esta casa enorme. La papelería te quita energías que deberías guardar para descansar». Me señaló el sillón a su lado. Me senté y observé los documentos. Eran escrituras con sellos notariales. «¿Qué es todo esto, Álvaro?». Muy sencillo, sacó una pluma dorada del bolsillo. «Es un poder notarial para que yo pueda gestionar tus bienes. Es por tu bien, papá. A tu edad no deberías preocuparte de estas cosas». Me ajusté las gafas y comencé a leer con calma. Después de tantos años revisando contratos y expedientes, sabía reconocer entre líneas no solo las trampas en los números, sino también en las palabras. Aquello no era un simple poder notarial. Era la llave para despojarme de todo lo que había construido con esfuerzo. Y lo peor de todo lo sostenía mi propio hijo. Lo que Álvaro quería, en resumen, era que la propiedad de la casa y de la papelería quedaran a su nombre. Su gesto se tensó apenas un segundo, un fruncir de labios casi imperceptible. «Es solo por seguridad, papá». «¿Seguridad de qué o de quién?», pregunté clavándole la mirada. Suspiró con impaciencia. «De Hacienda, de papeleos innecesarios. Es lo mejor para todos». «Para todos». «O para ti». Dejé los papeles sobre la mesa con calma. «No voy a firmar esto, hijo». Se levantó de golpe. «Siempre tan terco. ¿No ves que solo quiero ayudarte? Si quieres ayudarme, ven a verme más seguido. Trae a Clara. Hace meses que no veo a mi nieta». «Clara está liada con el colegio». «Y yo con el trabajo», respondió mientras guardaba los documentos con movimientos bruscos. «Piénsalo, papá. No te pido nada extraordinario». «Lo pensaré», mentí solo para calmar los ánimos. Intenté suavizar la tensión. «¿Por qué no te quedas a cenar? Puedo preparar algo rápido». Su expresión se relajó un instante, pero negó con la cabeza. «Hoy no puedo». «Pero quería decirte otra cosa. El domingo habrá una comida familiar. Es el cumpleaños de Lucía. Queremos que vengas». Me sorprendió. Llevaban más de un año sin invitarme a nada. Desde que Lucía, mi nuera, me trataba con esa cortesía distante que escondía apenas su desprecio. «Claro que iré», dije con una sonrisa genuina. «Perfecto. Te esperamos a la 1. Y trae los papeles firmados. Será un buen regalo para todos». Cuando salió me quedé mirando la puerta cerrada. Algo no cuadraba. Mi instinto, ese que te acompaña toda la vida y que se afila con los años, me decía que tuviera cuidado. El domingo llegué puntual a la casa de Álvaro y Lucía, una residencia ostentosa en una urbanización exclusiva de Zaragoza. Siempre me pregunté cómo podían costear semejante lujo con el sueldo de directivo de mi hijo. Nunca quise entrometerme en sus finanzas, pero la duda siempre estuvo ahí. Llamé al timbre con un pequeño regalo para Lucía. Había conseguido en la papelería una edición especial de 100 años de soledad.
Sabía que probablemente acabaría de adorno en alguna estantería, pero aún así, decidí entregársela. Mientras esperaba en la puerta con el libro en las manos, un nudo en el estómago me avisaba de que aquella comida iba a marcar un antes y un después en mi vida. La puerta se abrió y allí estaba Lucía Martín con su melena rubia perfectamente teñida, su sonrisa calculada y un vestido que seguramente valía más que todo el mobiliario de mi salón. «Don Ramón, qué sorpresa que haya venido», exclamó con un tono exageradamente cordial que me erizó la piel. «¡Feliz cumpleaños, Lucía!», le dije entregándole el paquete. «Álvaro me invitó, espero no ser inoportuno». «En absoluto, pase, todos están en el jardín». La seguí por la casa hasta el patio trasero donde una mesa elegantemente dispuesta esperaba a los invitados. Habría unas 15 personas, la mayoría desconocidas para mí. Supuse que serían amigos de Lucía o compañeros de trabajo de Álvaro. Entonces la vi mi nieta Clara sentada en un rincón con los ojos clavados en su teléfono. A sus 17 años era el retrato viviente de su abuela Mercedes, el mismo cabello oscuro, los mismos ojos llenos de vida. Cuando me vio, su rostro se iluminó. «¡Abuelo!». Se levantó de un salto y corrió hacia mí abrazándome con fuerza. «No sabía que vendrías». «Tu padre me invitó, pequeña», respondí mientras la estrechaba, sintiendo cómo mi corazón se ensanchaba. «Te he echado mucho de menos». «Y yo a ti». Bajó la voz casi en un susurro. «Ya no me dejan ir a verte». Antes de que pudiera preguntarle por qué, Álvaro se acercó con una copa en la mano. «Papá, me alegra que estés aquí. ¿Trajiste lo que te pedí, Clara?». Nos miró con curiosidad, pero se apartó cuando su padre le hizo un gesto con la cabeza. «Álvaro, no he firmado esos documentos. Tenemos que hablarlo con calma». Su sonrisa se tensó. «No es el momento, papá. Hay invitados. Hablaremos después de comer». La celebración transcurrió con esa frialdad disfrazada de cordialidad que tienen las reuniones donde en realidad nadie quiere estar. Me senté con Clara, que me habló de sus estudios, de sus amigas y de su ilusión por estudiar literatura como hice yo en mi juventud. «Tu abuelo fue el mejor profesor de la universidad», le conté orgulloso. «Aún hay alumnos que me buscan en la papelería para pedirme recomendaciones». «Me encantaría ayudarte allí los fines de semana», respondió con brillo en los ojos. Mientras charlábamos, notaba las miradas de Álvaro y Lucía. Observaban nuestro intercambio con evidente disgusto. Tras el postre, Álvaro se levantó y golpeó suavemente su copa con una cuchara. «Queridos amigos y familia, gracias por acompañarnos en este día tan especial. Además de celebrar el cumpleaños de mi maravillosa esposa, tenemos otro motivo para brindar». Y al decirlo clavó los ojos en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar a Álvaro levantar la copa. Mi padre, después de tantos años de esfuerzo, ha decidido retirarse por completo y nos entregará la administración de sus bienes. Al fin podrá descansar como merece. Los invitados aplaudieron mientras yo me quedaba petrificado. ¿Qué estaba diciendo Álvaro? Yo no. Alcancé a balbucear, pero me interrumpió acercándose con los mismos documentos que días antes había llevado a mi casa. «Aquí podemos firmarlo, papá. Todos serán testigos de este momento». La tensión se palpaba en el ambiente. Todas las miradas se clavaban en mí. Incluso Clara me observaba con desconcierto. «No voy a firmar nada, hijo». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. El rostro de Álvaro se transformó. «¿Qué dices que no firmo?». «Es mi casa, mi papelería, mi vida. No necesito que nadie las administre por mí». Lucía se acercó con su sonrisa tensa. «Don Ramón, no sea así. Es por su bien. A mi edad todavía puedo decidir sobre mis cosas, Lucía, y mi respuesta es no». Álvaro dejó los papeles sobre la mesa con un golpe seco. Su cara estaba encendida de furia. «Siempre fuiste un egoísta, papá. Siempre pensando solo en ti». «Egoísta», yo respondí con rabia contenida. ¿Quién se ocupó de ti cuando tu madre murió? ¿Quién pagó tus estudios trabajando en 2 empleos? Los invitados comenzaron a removerse incómodos. Algunos se levantaron discretamente y entraron en la casa. «Basta», gritó Álvaro golpeando la mesa. «Estás arruinando la fiesta de Lucía.
La arruinaste tú con esta emboscada pública, repliqué poniéndome en pie. Me voy a casa. Di 2 pasos hacia la salida cuando sentí la mano de Álvaro aferrando mi brazo con fuerza. Me giré para mirarle y entonces sucedió. Su puño impactó directamente en mi rostro. El golpe me sacudió y me hizo caer al suelo. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca mientras los gritos de Clara resonaban en mis oídos. «¡Abuelo, papá! ¿Qué has hecho?» Álvaro me miraba desde arriba con la respiración agitada y los puños aún cerrados. Lucía lo sujetaba del brazo no para detenerlo, sino para evitar que continuara. «Basta ya», Álvaro murmuró con frialdad. «Hay testigos». Clara se arrodilló junto a mí llorando, tratando de limpiarme la sangre con una servilleta. «No te preocupes, pequeña», le dije con suavidad. «Estoy bien». Me levanté con dificultad, rechazando la mano que uno de los invitados me ofrecía. Y entonces miré a mi hijo directamente a los ojos. «Jamás pensé que llegarías a esto, Álvaro. Tu madre se avergonzaría de ti». Sus ojos chispearon con una furia renovada, pero Lucía los sujetó con firmeza. «Será mejor que se vaya, don Ramón», dijo con voz contenida. «Ya ha causado bastante escándalo». «Déjame ir contigo, abuelo», suplicó Clara entre sollozos. No interrumpió Lucía de inmediato. «Tú te quedas. Tu abuelo puede marcharse solo». Caminé hacia la salida con toda la dignidad que pude reunir, sintiendo el peso de todas las miradas en mi espalda. Antes de cruzar la puerta miré por última vez a mi nieta que lloraba en silencio y a mi hijo que me observaba sin un atisbo de arrepentimiento. No sabía entonces que aquello no era más que el comienzo de mi calvario, que lo peor estaba por venir, que ese puñetazo había sido solo el preludio de la traición que me aguardaba. Regresé a mi casa con el corazón roto y el rostro dolorido sin imaginar que pronto ni siquiera tendría un hogar al que volver. En mi mente resonaban las palabras de Mercedes, mi difunta esposa. «Cuídate de quienes sonríen mientras cuentan tus bienes». El amor verdadero no lleva calculadora. ¿Cuánta razón tenía mi Mercedes? Pasaron 3 días desde el incidente en casa de Álvaro. Mis labios seguían hinchados, y un hematoma amarillento adornaba mi mejilla derecha. No había salido de casa ni siquiera para abrir la papelería. Me sentía humillado, traicionado por mi propia sangre. El teléfono había sonado varias veces, pero no contesté. No tenía fuerzas para hablar con nadie. Preparaba un café cuando escuché golpes suaves en la puerta. No era el timbre, sino unos nudillos discretos. Me acerqué con cautela y miré por la ventana. Era Clara. Estaba allí con su mochila del instituto colgada al hombro y un gesto de preocupación en su rostro juvenil. Abrí de inmediato. «Clara, ¿qué haces aquí?» La abracé mientras entraba apresurada. «He venido a verte, abuelo». Sus ojos se llenaron de lágrimas al contemplar mi rostro amoratado. «No contestabas al teléfono y...» Hizo una pausa temblando. «Tenía miedo. No deberías haber venido sola. Tus padres no saben que estoy aquí», confesó dejando caer la mochila. «Les dije que estaba en casa de una amiga estudiando, pero necesitaba verte, saber que estabas bien». La llevé a la cocina y le ofrecí un vaso de zumo. Se sentó en la misma silla donde de niña escuchaba mis cuentos mientras su abuela cocinaba. «Lo que hizo papá fue horrible», dijo de pronto. Nunca le había visto así. Suspiré profundamente. «La gente cambia, Clara», murmuré. «A veces el dinero, la ambición. Pero no era solo eso». Clara bajó la voz como si temiera que alguien pudiera escucharla aunque estábamos solos en la cocina. «Papá y mamá tienen problemas. Problemas serios». «¿Qué clase de problemas?», pregunté inquieto. «Financieros, creo». Oí a mamá hablar por teléfono. Algo sobre hipotecas, préstamos sin pagar. Dijo que si no conseguían el dinero pronto podían perderlo todo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces comprendí el repentino interés de Álvaro por mis propiedades. ¿Era por eso que querían que firmara esos papeles? ¿Para saldar sus deudas con mis bienes, Clara? Suspiró con pesar. «Creo que sí. Mamá ha vendido sus joyas. Ya no tienen a la señora que limpiaba la casa. Y escuché que la tarjeta fue rechazada cuando intentaron pagar mi matrícula del trimestre.
Me froté la frente tratando de asimilar toda esa información. Mi hijo, que siempre había sido ambicioso pero nunca deshonesto, estaba dispuesto a despojarme de todo para mantener su estilo de vida. Abuelo, tengo miedo. Su voz temblaba. Mamá dice cosas horribles de ti cuando piensa que no la escucho. ¿Qué cosas? Que eres un viejo terco y egoísta que podrías ayudarlos pero prefieres verlos hundirse. Suspiré con amargura. Tu madre nunca me ha apreciado pequeña. Desde que se casó con tu padre ha intentado apartarlo de mí. Pero ahora es distinto, están desesperados. Clara tomó mi mano con fuerza. Temo lo que puedan hacer. Apreté su mano intentando transmitirle seguridad. No te preocupes, nadie me obligará a hacer lo que no quiero. Esta es la casa donde tu abuela y yo criamos a tu padre. Aquí están nuestros recuerdos. No voy a venderla para pagar las deudas que ellos mismos han provocado por vivir por encima de sus posibilidades. De pronto el timbre sonó con insistencia, interrumpiendo nuestra conversación. Esta vez no eran nudillos discretos, sino el timbre repetido y persistente. ¿Esperas a alguien?, preguntó Clara nerviosa. No. Quédate aquí, le indiqué levantándome despacio. Me acerqué a la puerta y miré por la ventana. Allí estaban Álvaro, Lucía y un hombre que no conocía. Vestía un traje impecable y llevaba un maletín en la mano. Papá, sé que estás ahí. Abre la puerta, ordenó Álvaro con voz autoritaria. Respiré hondo y abrí. ¿Qué queréis? Los ojos de mi hijo se endurecieron al ver mi rostro aún marcado por el golpe. No mostró arrepentimiento, solo fastidio. Hemos venido a hablar. Este es el señor Morales, anunció Álvaro. El hombre del maletín me tendió la mano, pero no se la acepté. Señor Valcárcel, soy representante legal de su hijo. Hemos venido a tratar un asunto importante. No tengo nada que tratar con usted, repliqué intentando cerrar la puerta. Pero Álvaro interpuso el pie para impedirlo. Se trata de tu salud, papá. Estamos preocupados. Ese falso tono conciliador me revolvió el estómago. ¿Mi salud? ¿Desde cuándo te importa mi salud? Después de golpearme delante de todos tus amigos sobre eso. Empezó Álvaro, pero Lucía lo interrumpió con su voz helada. Don Ramón, entendemos su enojo, pero su comportamiento el otro día solo confirma nuestra preocupación. No está bien. Necesita ayuda. La única ayuda que necesito es que me dejéis en paz. ¿Papá?, insistió Álvaro suavizando la voz. He hablado con un especialista. Tus olvidos, tu agresividad, tus reacciones erráticas son signos de demencia senil. Me quedé sin habla. ¿Demencia senil? ¿De qué estás hablando? No tengo ningún problema mental. Ese es uno de los síntomas, señor. Intervino el supuesto abogado. La negación, la irritabilidad. Su hijo solo quiere lo mejor para usted. Lo mejor para mí, o para él. Y sus deudas. Les lancé una mirada dura. Clara me lo contó todo. Los tres intercambiaron miradas de sorpresa. Clara. ¿Qué tiene que ver ella en esto?, preguntó Lucía con el rostro tenso. Antes de que pudiera responder, la voz de mi nieta sonó detrás de mí. Aquí estoy, mamá. Vine a ver cómo estaba el abuelo después de lo que le hicisteis. La cara de Lucía se convirtió en una máscara de ira. ¿Cómo te atreves a venir aquí sin nuestro permiso? Te prohibimos ver a tu abuelo. ¿Por qué?, retó Clara. Porque arruino vuestros planes. Porque digo lo que escucho en casa. Álvaro la agarró bruscamente del brazo. Nos vamos ahora mismo. Estás castigada. Suéltala, me interpuse entre ambos. No pongas una mano sobre ella. Es mi hija, gruñó Álvaro. Sí, pero eso no te da derecho a decidir sobre mí ni sobre mis bienes. El abogado carraspeó incómodo. Señor Valcárcel, aquí tengo una orden del juez para una evaluación psiquiátrica obligatoria. Su hijo ha presentado pruebas de su deterioro, y el juez ha considerado necesaria esta intervención. Me entregó el documento. Mis manos temblaban al sostenerlo. Y efectivamente la orden llevaba sello oficial. Era una orden judicial que me obligaba a someterme a una evaluación con un psiquiatra designado por el tribunal. Esto es un abuso, murmuré entre dientes. Una trampa.
Es por tu bien, papá, dijo Álvaro soltando al fin el brazo de Clara e intentando sonar razonable. Si realmente estás bien, la evaluación lo confirmará y no habrá problema. Pero si necesitas ayuda, la recibirás. Lo miré con tristeza. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en un desconocido? Y mientras tanto pregunté, ¿qué pasará con la papelería? ¿Con mi casa? Yo me encargaré de todo temporalmente hasta que se determine tu capacidad mental, respondió con una ligera sonrisa. Es lo mejor para todos. Me sentía acorralado. Si me negaba a la evaluación, solo reforzaría su argumento de que ya no estaba en mis cabales. De acuerdo, dije al fin. Me someteré a esa evaluación, pero quiero que esté presente mi propio médico. El abogado señor Morales intervino con voz seca. El juez ya ha designado al especialista don Ramón. No es posible cambiarlo. ¿Y cuándo sería esta evaluación? Mañana, a las 10 de la mañana. Álvaro miró su reloj como si tuviera prisa. Pasaremos a recogerte para llevarte. Puedo ir solo. Todavía sé cómo pedir un taxi. Lucía sonrió con esa falsa amabilidad que tanto me irritaba. Insistimos en acompañarle, don Ramón. Es lo menos que podemos hacer. Clara me miró con los ojos suplicantes. Ella sabía lo mismo que yo era una trampa, pero no podía evitarla sin empeorar mi situación. Está bien, cedí con un nudo en la garganta. Mañana a las 10. Lucía se giró hacia mi nieta tomándola del brazo con brusquedad. Y en cuanto a ti, jovencita, nos vamos ahora mismo. Ya hablaremos en casa de tu desobediencia. No quiero irme, protestó Clara. Quiero quedarme con el abuelo. No es negociable, replicó Álvaro con voz autoritaria. Despídete. Clara me abrazó con fuerza susurrándome al oído. Ten cuidado, abuelo. No confíes en ellos, ni siquiera en el médico. Sentí un nudo en el estómago mientras la veía marchar casi arrastrada hacia el coche de Álvaro, un vehículo de lujo que ahora comprendía que mantenían a costa de deudas impagables. Me quedé de pie en la puerta observando cómo se alejaban, y comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Cerré la puerta y me apoyé contra ella sintiendo que las piernas me fallaban. Necesitaba ayuda. Pero, ¿a quién podía recurrir? La mayoría de mis amigos habían muerto o eran tan mayores como yo. Mi hermana llevaba décadas viviendo en Galicia y apenas manteníamos contacto. Entonces recordé a Tomás Aguilar, mi viejo amigo de juventud, compañero en la universidad, y ahora un prestigioso abogado especializado en derecho de familia. Hacía meses que no hablábamos, pero si alguien podía ayudarme, era él. Busqué su número en la libreta y lo marqué con los dedos temblorosos. Tras 3 tonos, su voz firme y conocida me respondió. Diga, Tomás, soy yo, Ramón. Ramón Valcárcel. Ramón, qué sorpresa. ¿Cómo estás, viejo amigo? No muy bien, Tomás. Necesito tu ayuda. Es urgente. Hubo un breve silencio al otro lado. Claro, lo que necesites. ¿Qué ocurre? Prefiero no hablar por teléfono. Podrías venir a mi casa ahora mismo si es posible. Estoy en medio de un caso, pero puedo estar allí a las 6. Es muy serio, más de lo que imaginas. Creo que mi hijo quiere incapacitarme para quedarse con mis bienes. El silencio fue más largo esta vez. Estaré allí a las 6. No abras la puerta a nadie más hasta entonces. Gracias, Tomás. Colgué y miré el reloj. Eran las 2 de la tarde. Tenía 4 horas para prepararme, pensar y reunir toda la información que pudiera servirme. Fui a mi estudio y empecé a revisar documentos, escrituras, cuentas de la papelería, recibos de la pensión y mis informes médicos que demostraban mi buen estado de salud. Mientras los organizaba, no podía dejar de pensar en Clara, mi pobre nieta, atrapada en medio de esta tormenta. Me aterraba imaginar lo que Álvaro y Lucía podrían hacerle por haberme advertido de sus problemas financieros. A las 6 en punto sonó el timbre. Esta vez era Tomás, puntual como siempre. Cuando abrí la puerta, su expresión cambió al ver el hematoma en mi rostro. Dios mío, Ramón. ¿Qué te ha pasado? Mi hijo me golpeó hace 3 días durante el cumpleaños de Lucía, delante de todos sus invitados. Tomás entró y cerró la puerta tras de sí. Su rostro reflejaba indignación y preocupación. Cuéntamelo todo desde el principio.
Durante la siguiente hora le relaté cada detalle, la primera visita de Álvaro con los papeles, la fiesta, el golpe y la visita de hoy con el abogado Morales y la orden judicial. Tomás tomó notas y revisó con atención los documentos, en especial la orden de evaluación psiquiátrica. «Esto no me gusta nada, Ramón», dijo finalmente muy serio. «Han actuado demasiado rápido». «Demasiado rápido para ser legítimo», dijo Tomás Aguilar, revisando de nuevo los papeles. «¿Y qué puedo hacer yo?», pregunté con un nudo en la garganta. «Por ahora, someterte a la evaluación. Si te niegas, solo reforzarás su caso». «Pero no irás solo», me miró con firmeza. «Yo te acompañaré como tu representante legal. No podrán impedirlo». «¿Y si el médico está comprado?», recordé las advertencias de Clara. Tomás esbozó una leve sonrisa. «Tu nieta es lista. Es posible que hayan buscado a un doctor complaciente, pero yo conozco a varios psiquiatras que podrían dar una segunda opinión independiente. El problema es el tiempo. Tiempo es lo que no tengo. La cita es mañana. Mañana a las 9:30 estaré aquí para acompañarte», aseguró guardando sus notas. «Y recuerda, no firmes nada. Ni un solo papel sin que yo lo revise antes». Asentí, sintiendo por primera vez en días que no estaba del todo solo en aquella batalla. «Gracias, Tomás. No sé cómo pagarte esto. Nos une una amistad de 50 años, Ramón. No hay nada que pagar». Se levantó y se dirigió a la puerta. «Mantén el teléfono cerca. Si ocurre algo antes de mañana, llámame de inmediato, sin importar la hora». Cuando se marchó, me sentí un poco más aliviado. Al menos ahora tenía un aliado. Alguien dispuesto a ayudarme a pelear contra esta injusticia. Aquella noche, mientras trataba de conciliar el sueño, sonó el teléfono. Eran casi las 12. Contesté con el corazón acelerado. «¿Diga?» «Abuelo, soy yo», la voz de Clara. Sonaba asustada, apenas un susurro. «¿Qué pasa, pequeña? ¿Estás bien? He escuchado a papá y a mamá hablando. No van a llevarte a ninguna evaluación mañana». Me incorporé de golpe. «¿Cómo que no? Te van a llevar directamente a un psiquiátrico, abuelo. Ya lo tienen todo arreglado con el director. Te van a internar a la fuerza». Sentí que me faltaba el aire. «¿Estás segura de lo que oíste completamente?» Mamá dijo que era la única forma de conseguir rápido el control de tus bienes. Que una vez dentro sería fácil conseguir un médico que firmara tu incapacidad. Me llevé las manos a la cara. Dios mío. «Tienes que irte, abuelo. Escóndete en algún sitio. No dejes que te lleven. No puedo huir, Clara». Eso solo empeoraría las cosas. Parecería que de verdad he perdido la cabeza, pero abuelo. «Tranquila, pequeña. No te preocupes por mí, aunque en el fondo yo mismo temía lo peor. Ya he hablado con un abogado, un viejo amigo. Mañana me acompañará», le dije a Clara por teléfono. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «No será suficiente, abuelo». Oí a papá decir que si es necesario usarán la fuerza. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Fuerza?» Mencionó algo de unos enfermeros preparados para cualquier resistencia, susurró. En ese momento escuché un ruido como una puerta que se abría en su casa. «Tengo que colgar», dijo apresurada. «Te quiero, abuelo. Cuídate». La llamada se cortó dejándome en un silencio aterrador. Miré el teléfono en mi mano, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. De inmediato marqué el número de Tomás Aguilar, que respondió con voz entre sorprendida y alerta. «¿Ramón? ¿Qué ocurre?» Le conté rápidamente lo que Clara me había dicho. Su tono cambió de inmediato, volviéndose firme y profesional. «Maldita sea. Esto es completamente ilegal. Escúchame bien, estoy de camino ahora mismo. No abras la puerta a nadie. Y prepara una pequeña maleta con lo esencial. Si intentan algo así, tendremos que estar listos». «¿Qué podemos hacer?», pregunté angustiado. «La orden judicial es para una evaluación, no para un internamiento forzoso. Eso requiere otro procedimiento distinto. Están tratando de saltarse todos los protocolos». Escuché ruidos de fondo como si Tomás se vistiera a toda prisa. «Llegaré en 30 minutos. Aguanta».
Mientras lo esperaba, preparé una maleta pequeña, algo de ropa, mis medicamentos, los documentos más importantes. También guardé la fotografía de Mercedes, la que siempre descansaba en mi mesilla. Si me sacaban de mi casa a la fuerza, al menos llevaría conmigo lo más valioso. A los 28 minutos exactos sonó el timbre. Era Tomás con el cabello revuelto y una expresión de determinación. He llamado a un juez amigo, me dijo apenas entrar. Está tramitando una orden de protección de urgencia, pero no estará lista hasta mañana. Y para entonces puede ser demasiado tarde. Lo sé, respondí con un nudo en la garganta. Por eso he pensado en otra solución, explicó. Abrió su maletín y sacó una pequeña cámara. Necesitamos documentar todo. Si intentan sacarte por la fuerza, debemos tener pruebas. La colocó en un rincón, apuntando a la entrada. Luego me entregó un dispositivo del tamaño de un mechero. Y este es un grabador de voz. Llévalo siempre en el bolsillo. Que quede constancia de cada palabra. Sentí que por primera vez podía enfrentarme a ellos con algo más que mi dignidad. Seguimos preparando durante 1 hora más, estableciendo un plan para cada posible escenario. Tomás insistió en quedarse a dormir en el sofá del salón para estar presente cuando Álvaro y Lucía aparecieran. Ninguno de los dos imaginaba que no iban a esperar hasta la mañana. A las 3:42 de la madrugada, un golpe ensordecedor en la puerta nos sobresaltó a ambos. Tomás, que se había quedado dormido en el sofá, se levantó de un salto. Yo salí de mi habitación aterrorizado, pero con la determinación de enfrentar lo que viniera. «Policía, abra la puerta, Tomás». Y yo nos miramos incrédulos. No esperábamos algo así. Un momento, gritó Tomás, haciéndome señas para que activara la cámara y el grabador. Al abrir, encontramos a 2 agentes uniformados, a mi hijo Álvaro, a Lucía, y a 2 corpulentos hombres vestidos de blanco. Enfermeros tal y como Clara me había advertido. «¿Qué significa esto?», preguntó Tomás con voz firme. «¿Saben qué hora es?». Uno de los policías dio un paso al frente. «Tenemos una orden para trasladar al señor Ramón Valcárcel a un centro médico para su evaluación y cuidado». «Eso es falso», lo interrumpió Tomás. «La orden judicial que tienen es para una evaluación programada a las 10 de la mañana, no para un traslado forzoso en plena noche». «Las circunstancias han cambiado», dijo Álvaro, adelantándose. «Recibimos una llamada de un vecino asegurando que mi padre estaba teniendo un episodio violento, rompiendo cosas y gritando». «Eso es mentira», exclamé indignado. «He estado durmiendo hasta que ustedes llegaron». «Agentes», intervino Tomás dirigiéndose a ellos con calma. «Soy Tomás Aguilar, abogado del señor Valcárcel. Esta actuación es completamente ilegal. No hay evidencia de ningún episodio violento. La casa está en perfecto estado y mi cliente dormía tranquilamente». Los policías se miraron entre sí dubitativos, observando alternativamente a Álvaro y a Tomás. «Tenemos la orden firmada por el juez Suárez», insistió uno de ellos. «¿Puedo verla?», pidió Tomás. El agente le entregó el documento. Lo examinó con detenimiento bajo la luz del pasillo. «Esta orden está falsificada», sentenció al fin. «Conozco perfectamente la firma del juez Suárez, y esta no es la suya. Además, el sello del juzgado está borroso, probablemente fotocopiado de otro escrito». «Eso es ridículo», estalló Lucía. «Este hombre está obstruyendo un procedimiento legal». «Deténganlo, señora», replicó uno de los agentes cada vez más incómodo. «No podemos detener a alguien por cuestionar la validez de un documento». «Agentes», dijo Tomás con serenidad, «les sugiero que verifiquen la autenticidad de esta orden llamando directamente al juzgado. Entiendo que a estas horas es imposible, pero lo correcto sería posponer cualquier acción hasta mañana cuando pueda confirmarse». Los policías intercambiaron una mirada incierta, y en ese silencio sentí que algo había empezado a cambiar a mi favor. El agente más joven asintió con seriedad. «Tiene razón. No podemos proceder si hay dudas sobre la validez de la orden». Álvaro dio un paso al frente, furioso. «Mi padre necesita ayuda ahora. Es un peligro para sí mismo». «Señor Valcárcel», me interpeló uno de los policías, ¿se siente usted en peligro o ha tenido pensamientos de hacerse daño?» «En absoluto, agente. El único peligro que siento viene de mi propio hijo, que me golpeó hace 3 días, como pueden comprobar en los moratones de mi rostro».
Los agentes intercambiaron miradas. Entonces Tomás sacó su credencial profesional. Soy abogado con más de 40 años de experiencia. Les aseguro que esta situación será investigada a fondo. Si realizan un traslado forzoso basándose en una orden posiblemente falsificada, cometerán un error gravísimo que podría costarles sus placas. Aquello pareció convencerlos al fin. Lo sentimos, señor, dijo el más veterano dirigiéndose a Álvaro. No podemos proceder hasta que se verifique la autenticidad de la orden. Tendrán que esperar a mañana y seguir los cauces legales. Esto es inaudito. Álvaro golpeó la pared con el puño. Es mi padre. Tengo derecho a decidir qué es mejor para él. No, no lo tienes, respondí con firmeza. Soy un adulto en pleno uso de mis facultades mentales. Y lo sabes perfectamente. Esto no es por mi bienestar. Es por mi dinero, por mi casa, por mi papelería. Los enfermeros que habían permanecido callados se miraron incómodos. Nos dijeron que era un caso de demencia avanzada, murmuró uno. Pero este hombre parece perfectamente lúcido. Claro que lo estoy, contesté. Todo esto es una farsa orquestada por mi hijo y su esposa para quedarse con lo que no les pertenece y tapar sus deudas. Álvaro me miró con un odio puro en los ojos. Esto no ha terminado, papá. Conseguiré esa orden y te sacaré de aquí, quieras o no. Ya basta, intervino el oficial. Todos fuera. Se volvió hacia mí. Señor Valcárcel, cierre la puerta. Si alguien intenta entrar sin autorización, llame de inmediato al 091. Álvaro Lucía y los enfermeros se marcharon lanzándonos miradas llenas de furia. Los agentes permanecieron un rato más. Señor, me dijo el más joven, le recomiendo que busque protección legal cuanto antes. Ya la tiene, replicó Tomás, posando una mano en mi hombro. Me encargaré personalmente de que esto no vuelva a ocurrir. Cuando por fin se fueron todos y cerramos la puerta, me desplomé en el sofá temblando. No puedo creer que hayan llegado tan lejos, murmuré. Mi propio hijo. Tomás se sentó a mi lado con gesto grave. Ramón, esto es más serio de lo que imaginábamos. Están desesperados y la gente desesperada es peligrosa. ¿Qué sugieres entonces?, pregunté con voz cansada. Al amanecer iremos directamente al juzgado con las grabaciones de esta noche. Pediremos una orden de protección urgente. Y mientras tanto deberías considerar alojarte en otro lugar donde no puedan encontrarte tan fácilmente. Huir de mi propia casa, esconderme como un delincuente, no como un delincuente, Ramón. Como alguien que necesita protección, me respondió mirándome fijamente. Álvaro volverá, y la próxima vez puede que no falle. Miré alrededor. Aquella casa había sido mi vida, allí había crecido. Mi hijo, allí había amado a Mercedes hasta su último día. La sola idea de abandonarla me rompía el corazón. Pero Tomás tenía razón. Ya no estaba seguro entre aquellas paredes. De acuerdo, asentí al fin. Pero antes necesito asegurarme de que Clara estará bien. Me preocupa lo que puedan hacerle por haberme advertido. Nos ocuparemos de eso también, dijo Tomás consultando su reloj. Son casi las 5 de la mañana. Intenta descansar un poco. Yo me quedaré vigilando. Salimos a las 8. Me retiré a mi habitación sabiendo que el sueño no llegaría. En apenas unos días mi mundo se había desmoronado. Y lo peor aún estaba por venir. Mi propio hijo, mi sangre, dispuesto a encerrarme en un psiquiátrico para quedarse con todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante décadas. Y en medio de aquella oscuridad, solo podía pensar en mi nieta, en su voz temblorosa al advertirme, en cómo estaba atrapada en las garras de unos padres capaces de semejante traición. Lo que no sabía entonces era que el verdadero horror apenas comenzaba, que a pesar de nuestras precauciones, Álvaro encontraría la forma de cumplir su amenaza, y que pronto me vería privado no solo de mi libertad, sino también de mi dignidad. Pero también ignoraba algo más que en mi momento más oscuro. Hallaría la fuerza para luchar y recuperar todo lo que intentaban arrebatarme. Porque como solía decir Mercedes,
El lobo más peligroso no es el más fuerte, sino el que ha sido acorralado sin salida. Y yo sin ninguna duda estaba acorralado. Eran las 7:15 de la mañana. Y el día decisivo acababa de empezar. A las 9 de la mañana la policía volvió a mi casa. Esta vez llevaban consigo una orden judicial auténtica. Venían acompañados por Álvaro Lucía y el propio director del centro al que pretendían llevarme el doctor Navarro, responsable de la clínica privada Valle Sereno, situada a las afueras de Zaragoza. Tenemos una orden para el traslado inmediato del señor Ramón Valcárcel, anunció uno de los oficiales. A pesar de las protestas de Tomás, la orden era válida. Cogí mi pequeña maleta, aquella en la que había guardado la foto de Mercedes, y fui conducido en una ambulancia hasta la clínica. El lugar elegante en apariencia tenía rejas altas y guardias en la entrada. Me registraron como si fuera un delincuente, fotos, huellas, una pulsera de identificación. Me asignaron una habitación pequeña, limpia, pero cerrada con llave. Esa misma tarde, una mujer mayor llamó suavemente a mi puerta. «Soy Carmen Fuentes, su vecina de pasillo». «¿Familia?», preguntó. «Mi hijo y su esposa. Quieren quedarse con mis propiedades». Ella asintió con tristeza. «Es la historia más común aquí. El director Navarro tiene acuerdos con parientes. Pagan y él se asegura de que nunca salgamos. Todo parece legal, diagnósticos falsificados, informes manipulados. Y si te quejas aumentan la medicación hasta dejarte como un zombi». En el comedor conocí a don Valdés, un antiguo juez internado por su propia hija, y a doña Montero, maestra jubilada tan medicada que apenas reaccionaba. «Lo que hacen aquí roza lo criminal», me advirtió Valdés. Un joven auxiliar llamado Miguel se me acercó en secreto y me pasó un pequeño móvil. «Mi abuela estuvo aquí. La mantuvieron drogada hasta que perdió su casa y sus ahorros. Use esto para contactar fuera». Llamé a Tomás, que fue claro. «Necesitamos pruebas, Ramón. Sin pruebas es tu palabra contra la de médicos con informes oficiales». Al día siguiente, Carmen me entregó un USB escondido entre sus cosas. Contenía copias de archivos internos, diagnósticos falsos, historiales alterados y constancia de pagos de familiares, incluido mi hijo Álvaro. Esa noche, Navarro ordenó que me dieran medicación líquida imposible de escupir. Por suerte, Miguel me proporcionó un emético que me permitió eliminarla. Guardé el USB dentro del marco de la foto de Mercedes. En la cena, una enfermera me ofreció una pastilla blanca. Fingí tragarla, la escondí bajo la lengua y luego la escupí en la servilleta. «Bien hecho», susurró Carmen. «Pero la próxima vez será más difícil». De vuelta en mi habitación comprendí la magnitud de mi situación. Había pasado de ser un hombre libre y respetado a un prisionero tratado como incapaz. Todo por la avaricia de mi propio hijo. Pensaba en Clara, mi nieta. Sabría dónde estaba. ¿Se preocuparía por mí? ¿O le habrían contado alguna mentira para justificar mi repentina ausencia? Saqué uno de los libros que había logrado traer conmigo, un ejemplar gastado de 100 años de soledad. El favorito de Mercedes. Entre sus páginas escondí un pequeño cuaderno y un lápiz. Si me controlaban las llamadas y requisaban mis objetos, al menos tendría un registro de lo que ocurría allí dentro. Quizá algún día esas notas servirían como prueba. Escribí con detalle todo lo sucedido desde la primera visita de Álvaro con los papeles, hasta mi llegada forzada a Valle Sereno. Cuando terminé, escondí el cuaderno entre las páginas y lo guardé en el fondo de la maleta. A las 10 de la noche, las luces principales se apagaron automáticamente, dejando solo una lámpara tenue. Me acosté, aunque sabía que no podría dormir. Mi mente repasaba una y otra vez los acontecimientos buscando una salida. Entonces, escuché un golpe suave en la puerta. Me levanté con cautela y abrí. Era Miguel, el joven auxiliar que me había acompañado al comedor. Don Ramón susurró: «Tengo algo para usted». Me entregó un objeto pequeño, un teléfono móvil antiguo básico. «¿Qué es esto?» «Un teléfono desechable. No tiene internet, solo llamadas y mensajes. La señora Carmen me pidió que se lo diera. Dijo que necesitaría contactar con su abogado». Lo miré sorprendido.
¿Por qué nos ayudas, Miguel? Miró a ambos lados del pasillo antes de responder. Mi abuela estuvo en un lugar como este. La ingresaron contra su voluntad. Cuando murió descubrimos que había pasado meses drogada, mientras su casa y sus ahorros desaparecían. Lo siento mucho. Yo trabajo aquí porque necesito el empleo, pero intento ayudar a quienes puedo. Señaló el aparato. La batería durará unos días. Úselo con cuidado y siempre escondido. Revisan las habitaciones a menudo. Gracias, Miguel. No sé cómo agradecerte esto. Prométame que cuando salga, hará algo para detener lo que pasa aquí. Te lo prometo. Con esas palabras se alejó en silencio. Cerré la puerta y examiné el teléfono. Funcionaba. Tenía memorizado el número de Tomás, así que no necesitaba agenda. Me encerré en el baño y marqué. Tras 3 tonos respondió. Ramón, soy yo. Escucha, esto es peor de lo que pensamos. Valle Sereno es una prisión disfrazada. Navarro conspira con las familias para mantenernos aquí mientras se quedan con todo. Tomás guardó silencio unos segundos antes de responder con voz tensa. Lo sospechaba. Estoy moviendo un recurso de urgencia, pero Álvaro y su abogado lo están bloqueando. Necesitamos pruebas sólidas, documentos internos, grabaciones, cualquier cosa. Pensé en Carmen y en Miguel. Tal vez ellos podrían ayudarme a conseguirlas. Ramón me dijo Tomás por teléfono: mañana tengo vista con el juez Montellano. Es incorruptible y muy estricto con el debido proceso. Si logramos presentar aunque sea una sombra de duda sobre la legitimidad de tu internamiento, podría ordenar una evaluación independiente. Pasado mañana podría ser tarde. Respondí en voz baja. Están medicando a los residentes para mantenerlos confundidos. Una mujer antigua, maestra, la tienen prácticamente zombie porque protestó demasiado. Resiste, amigo. Evita cualquier medicación si puedes. Mantén tu mente clara. Iré a verte tras la vista. Mientras tanto, consigue cualquier prueba que puedas. Lo haré. Y Tomás, si hablas con Clara, dile que estoy bien y que la quiero. Se lo diré. Pero ten cuidado, Ramón. No confíes en nadie allí dentro. Colgué y apagué el teléfono para ahorrar batería. Lo escondí en el interior de la almohada, cosiendo de nuevo la abertura con hilo suelto de mi chaqueta. Esa noche apenas dormí. Pensaba en mi nieta sola con Álvaro y Lucía, temiendo que también la presionaran para callar. A la mañana siguiente, otro auxiliar me llevó al comedor. Ni Carmen ni don Valdés estaban allí. Me senté solo observando rutinas y gestos del personal. Tras desayunar, me condujeron a una sala donde me esperaba un hombre joven de bata blanca. Buenos días, don Ramón. Soy el doctor Ramírez, psicólogo del centro. Hoy haremos unas pruebas cognitivas. Durante 2 horas respondí. Test de memoria, razonamiento, comprensión verbal. Contesté con claridad, notando su frustración. Sus resultados son interesantes, admitió al fin. Hablemos de su familia. Me preguntó por Álvaro y Lucía, sugiriendo que quizá yo malinterpretaba sus intenciones. No es interpretación, doctor. Intentaron que firmara documentos para quedarse con mis bienes. Al negarme mi hijo, me golpeó delante de testigos. Anotaba sin levantar la vista. Tal vez solo querían ayudarle a gestionar. Mi casa está pagada, mi librería funciona. No tengo deudas. El endeudado es mi hijo. Mi nieta lo oyó discutir sobre hipotecas impagadas y tarjetas rechazadas. El psicólogo suspiró. ¿No cree que vivir solo a su edad puede ser peligroso? Tengo 72 años, no 92. Camino a diario, leo, trabajo. No necesito supervisión constante. Terminada la sesión, me devolvieron al pasillo. Para mi sorpresa, allí estaba Carmen esperándome. Entre rápido susurró. Ya en mi cuarto, me confesó. Me interrogaron en el desayuno. Navarro sospecha. Me amenazaron con trasladarme al ala de intensivos si sigo alterando a los nuevos. Allí encierran a quienes resisten demasiado. Sacó del bolsillo un pequeño objeto, un USB. Valdés lo consiguió. Son archivos internos diagnósticos falsos, historiales manipulados pagos de familias. Incluido el de tu hijo. Sentí que por primera vez tenía en mis manos la prueba que podía salvarme.
Tomé la memoria con manos temblorosas. ¿Qué contiene exactamente?, pregunté a Carmen. Instrucciones del doctor Navarro a los psiquiatras sobre cómo diagnosticar a ciertos pacientes sin importar sus verdaderos síntomas. Registros de medicación que no coinciden con los diagnósticos oficiales. Y lo más importante, una lista de pagos especiales, hechos por familiares de residentes. Incluido tu hijo Álvaro. ¿Álvaro ha pagado para mantenerme aquí?, Carmen asintió. Una suma considerable. Todo está ahí. No sabemos si bastará como prueba legal, pero es un comienzo. Era más de lo que había soñado. Gracias, Carmen. Y dale también las gracias a don Valdés. Lo haré. Pero debes tener cuidado. Si encuentran esto en tu poder, dejó la frase inconclusa. Lo esconderé bien. Mañana vendrá mi abogado. Se lo daré entonces. Antes de salir, Carmen añadió. Las visitas se hacen en la sala común bajo supervisión. Será difícil entregarle algo sin que se den cuenta. Encontraré la manera. Tras quedarme solo, examiné el USB. Era minúsculo, del tamaño de mi pulgar. Necesitaba un escondite seguro. Finalmente lo coloqué dentro del marco de la foto de Mercedes, separando la parte trasera y ocultando la memoria entre la foto y el cartón. Nadie sospecharía de un simple recuerdo sentimental. El resto del día transcurrió entre la rutina gris de Valle Sereno, comida, una sesión de terapia en grupo, que parecía más un círculo de vigilancia, un paseo vigilado por los jardines, y al final la cena. Allí pregunté por doña Montero. La trasladaron esta tarde, explicó Valdés en voz baja. Su hijo vino de visita y ella intentó contarle la verdad. La enviaron directo al ala de intensivos. Me dolió el pecho. Y no podemos hacer nada. No desde aquí, pero si logras salir con esas pruebas, quizá todos tengamos una oportunidad. Esa noche, con las luces apagadas, saqué el teléfono escondido en la almohada y llamé a Tomás. Tengo algo, le dije sin rodeos. Una memoria con documentos internos, diagnósticos falsos, historiales manipulados, pagos ilegales. Incluso uno de Álvaro. Eso es exactamente lo que necesitamos. Su voz sonaba esperanzada por primera vez. ¿Cómo me la darás? Ese es el problema. Las visitas son vigiladas. Tras un silencio, Tomás propuso. Cuando nos despidamos al abrazarnos, ahí podrás pasarme el USB. Era arriesgado, pero era la única opción. Entonces, me dio otra noticia. Álvaro había iniciado la venta de mi casa y de la librería. Usaba mi internamiento como prueba de incapacidad. No puede hacerlo, grité. Es solo una medida temporal, me tranquilizó Tomás. Si demostramos que estás lúcido y que todo esto es fraudulento, se revertirá. Pasado mañana, el juez Montellano revisará tu caso. Estaré contigo a la 1. Colgué, escondí de nuevo el teléfono y me tumbé. El sueño tardó en llegar. Pensé en Mercedes, que siempre vio en Álvaro un brillo de codicia que yo confundí con ambición juvenil. Qué equivocado estaba. Pero esta vez estaba preparado. Respondí con calma y claridad, sin mostrar la ansiedad o el miedo que realmente sentía. Aquella tarde, el doctor Navarro me mandó llamar a su despacho. Era un espacio elegante, con títulos enmarcados en las paredes y una vista privilegiada de los jardines. Señor Valcárcel, he revisado los informes preliminares de sus evaluaciones, dijo con tono profesional, aunque distante. Hay algunas inconsistencias que me gustaría aclarar. ¿Qué tipo de inconsistencias?, pregunté. Sus pruebas cognitivas muestran resultados normales para su edad e incluso superiores en algunos aspectos. Sin embargo, el comportamiento descrito por su familia indica un deterioro significativo. Quizá porque no existe tal deterioro, doctor. Quizá mi familia miente. ¿Y por qué harían eso por dinero? Mi hijo está endeudado y quiere mis propiedades. Navarro esbozó una sonrisa irónica. Y de nuevo surge esa paranoia de la que me habló su hijo. Acusaciones sin fundamento. No son sin fundamento. Mi abogado tiene pruebas de sus problemas financieros. Su abogado. Navarro hojeó unos papeles. Ah, sí, el señor Aguilar. Vendrá mañana, tengo entendido. Así es. Debe entender, señor Valcárcel, que las visitas aquí son un privilegio, no un derecho.
Si consideramos que una visita resulta perjudicial para su tratamiento, podemos restringirla. La amenaza era evidente. Está diciendo que podría impedirme ver a mi abogado. Lo que digo es que su conducta determinará si puede recibir visitas. Si se muestra agitado, paranoico o agresivo, el protocolo indica aislamiento por su propio bien. Comprendí el mensaje. Si les daba un pretexto, me impedirían ver a Tomás. Estoy perfectamente tranquilo, doctor, y espero seguir así mañana para recibir a mi abogado. Excelente, respondió con una sonrisa helada. Pero hay otro asunto que debo tratar. Hemos notado que no está tomando su medicación. Mi corazón dio un vuelco. No sé de qué me habla. Por favor, no insulte mi inteligencia. Las enfermeras han encontrado pastillas escondidas en su habitación. Eso no solo viola nuestras normas, también perjudica su tratamiento. Era mentira. Había sido extremadamente cuidadoso. Comprendí que buscaba justificar un aumento de dosis o un cambio en la forma de administrarla. Debe de haber un error. Estoy tomando todo lo que me recetan. Navarro cerró la carpeta y me miró con frialdad. A partir de esta noche, recibirá la medicación por vía inyectable. Así nos aseguraremos. Sentí que la trampa se cerraba un poco más. La medicación será administrada en forma líquida. Le resultará más fácil de tomar, dijo el doctor Navarro, ampliando su sonrisa como si saboreara la victoria. Líquido. Imposible de esconder bajo la lengua o escupir disimuladamente. Si cree que es necesario, doctor. Respondí con calma. Lo es, créame. Ahora puede volver a sus actividades programadas. Mañana continuaremos con su evaluación. Salí de su despacho con una sensación amarga de derrota. Navarro había dado un paso adelante en su juego, anticipándose a mis movimientos. Si me drogaban esa noche, al día siguiente, estaría confuso durante la visita de Tomás, incapaz de explicar con coherencia mi situación o de entregarle el USB escondido en la foto de Mercedes. Necesitaba un nuevo plan, y rápido. Durante la cena conseguí sentarme de nuevo junto a Carmen y Valdés. Les conté en voz baja lo de la medicación líquida. Era de esperar, comentó Valdés con seriedad. Lo hacen con todos los que demuestran demasiada lucidez. ¿Hay forma de evitarlo? Pregunté con ansiedad. Carmen miró alrededor antes de contestar. Quizá Miguel. Esta noche estará de guardia. Tal vez pueda ayudarte. Es arriesgado pedirle más favores, dije en voz baja. Ya se expuso bastante con el teléfono. No tiene elección, don Ramón, replicó Valdés. Si se traga esa medicación mañana, estará demasiado confundido para ayudarse a sí mismo o a cualquiera de nosotros. Tenía razón. Por arriesgado que fuese, necesitaba a Miguel una vez más. Esa noche, tal como Navarro había anunciado una enfermera, entró con un vaso de líquido transparente en lugar de las pastillas habituales. Su medicación, señor Valcárcel, dijo con una sonrisa cortés, aunque sus ojos me vigilaban con atención. Tomé el vaso y lo acerqué a los labios fingiendo beber. Pero la enfermera no se movió. Necesito verle tragar, señor. Orden del doctor Navarro. Estaba atrapado. Sin posibilidad de fingir. Tomé un sorbo mínimo reteniéndolo en la boca, pero ella me observaba con firmeza. No me quedaba alternativa, tragué. Sentí como el líquido descendía por mi garganta. Muy bien. Buenas noches, señor Valcárcel. Mañana será un nuevo día. Cuando se marchó, me senté en la cama desesperado. Ya empezaba a sentir los efectos, un ligero mareo, pesadez en las extremidades. Para cuando amaneciera estaría exactamente como ellos querían, confundido, debilitado. Pero me juré a mí mismo que no me rendiría. Si Miguel cumplía su palabra, aún quedaba una posibilidad. Desorientado, incapaz de defenderme, a menos que... Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Miguel. Don Ramón susurró. Carmen me habló de la medicación líquida. Es tarde, ya se la han dado. Sí, y no tuve más remedio que tragarla. Lo sé, pero he traído esto. Me entregó un pequeño frasco. Es un emético. Le provocará vómitos. No será agradable, pero eliminará gran parte de la medicación si lo toma ahora. Lo miré sorprendido. ¿De dónde lo has sacado? Mejor no pregunte. Tómelo rápido antes de que la droga haga más efecto. Y use el baño, por supuesto.
Gracias, Miguel. No sé cómo pagarte esto. Págueme cuando salga de aquí y denuncie lo que ocurre en este lugar. Se volvió para marcharse, pero añadió en voz baja. Mañana no estaré de guardia durante las visitas. Han cambiado mi turno a última hora. ¿Crees que sospechan de ti? Posiblemente. Tenga cuidado con la memoria USB. Estarán más atentos que nunca. Cuando se fue, corrí al baño y bebí el emético. Los siguientes 20 minutos fueron insoportables, pero al terminar me sentí más lúcido. El mareo inicial había disminuido. Me lavé la cara con agua fría y regresé a la cama. Necesitaba descansar para estar alerta al día siguiente. Pensé en Clara en su valentía al advertirme, en Mercedes en lo que habría hecho en mi lugar, y en Álvaro, el niño al que había criado con tanto amor y que ahora era capaz de encerrar a su propio padre por codicia. El amanecer sería decisivo. O lograba pasarle a Tomás la memoria USB, y él conseguía usar esa prueba para liberarme, o pasaría el resto de mis días encerrado en Valle Sereno, viendo cómo mi mente se deterioraba bajo medicamentos innecesarios. Con ese pensamiento me hundí en un sueño inquieto plagado de pesadillas, donde corría por pasillos interminables perseguido por sombras con los rostros de Álvaro y el doctor Navarro. Al día siguiente, Tomás llegó a visitarme acompañado de Álvaro y Navarro. Durante el abrazo de despedida logré pasarle discretamente la memoria escondida en el marco de la foto de Mercedes. «Debo irme con Álvaro», ahora me susurró. «El capitán Vega está listo». Horas después, en la propia casa de Álvaro, me sorprendió ver a Clara. Poco después, llegaron los agentes. Álvaro Valcárcel queda detenido por fraude y abuso de un adulto mayor, anunció el capitán Vega, mientras Tomás mostraba el USB como prueba. 3 meses más tarde, Álvaro cumplía una condena reducida que yo mismo pedí para evitar a Clara el trauma de un juicio prolongado. Mi nieta vivía conmigo. Habíamos recuperado la casa y la librería y Valle Sereno fue clausurado. La abuela estaría feliz de vernos juntos. Me dijo Clara una noche contemplando las rosas del jardín. Ella siempre decía que la familia no es solo la de la sangre, sino la que comparte tu corazón. Álvaro había intentado quitarme todo, pero al final la última palabra fue mía.